Consejos pastorales finales de esto que hemos hablado de la aflicción. Hermanos, no piense que ya sabemos todo de la aflicción. Hemos rasguñado el tema superficialmente. La Biblia está llena de exhortaciones de cómo los creyentes debemos transitar la aflicción. ¿Sabe, hermanos? Hay aflicciones que Dios ha puesto y ejerciendo ciertas responsabilidades o dándonos a la oración o a la corrección, serán removidas. Pero hermanos, solo para que nadie le diga que lo engañaron en la vida cristiana, hay aflicciones. Usted puede orar lo que quiera, ayunar cuanto quiera, y usted las va a tener que pasar. No será librado de ellas. Será fortalecido en medio, pero no serán quitadas. Le tengo en mi mayor ejemplo, nuestro Señor Jesús. No había manera en que no pasara por ello. Hermanos, cuando Dios permite que el diablo golpee, cuando Dios permite que cosas se vengan al piso, muchas de ellas Dios las ha puesto para que orando se detengan, para que reflexionando tomen otro rumbo. Pero hay cosas, hermano, que aunque hagamos todo eso, nos tocará vivir. Cualquiera que sea, hermanos, la palabra de Dios no nos deja a la deriva. Yo quiero terminar con algunos consejos, procurando hablar tan claro como pueda, teniendo el trasfondo de las 12 exposiciones anteriores. Usted puede ahora hallarle sentido a estos consejos y se anime a ponerlos en práctica, ya que muchas de estas en su esencia ya las he venido probando suficientemente por las Escrituras y con argumentos incontrovertibles. Mi primer consejo en esta tarde, hermanos, es que no caiga en el afán porque nada logra. Más bien enfóquese en sus deberes. Toda aflicción trae su afán, la Biblia dice, porque cada día tiene su propio afán, basta cada día su propio mal. Todas las aflicciones, si algo tienen incluidas, es el afán, el dolor, la ansiedad. Pero mi consejo pastoral esta tarde es que se ha preguntado cómo se arreglan las cosas después de afanarse. ¿Sí se ha dado cuenta todo lo que logra con el afán? ¿O no? Piénselo. ¿Ha considerado cuán vana es la angustia? Es decir, ¿ha considerado que la angustia no ayuda a resolver los asuntos? No sé quién de ustedes ha tenido un accidente, por ejemplo. Allí hay heridos y todo. Y usted empieza a hacer... Mi pregunta es, exactamente eso, ¿cómo a qué ayuda? O sea, si usted hace harto así, al otro se le tapa la hemorragia o el incendio de allí se apaga, entonces te hace harto. ¿Sí? Entre más usted se muerda los labios o las manos o camine intranquilamente de lado a lado. Mi padre me cuenta que cuando yo era pequeño me atoré con un dulce. Se me quedó ahí, y ni para arriba ni para abajo. Pero toda la familia, unos corrían, otros bajaban, otros salían a la calle gritando y todo, y yo me estaba muriendo. ¿Le da sentido, hermano? Piénselo.
no caiga en el afán porque nada logra. La angustia deja las cosas exactamente donde están. No las transforma. La angustia no nos da perspectiva. No encausa nuestros pensamientos a la Escritura. La angustia no mejora nuestro caso. La angustia no alivia la carga. Aún a veces así, generalmente es lo único que hacemos, angustiarnos. No hace absolutamente nada por nosotros y aún así es lo único que hacemos en la aflicción, angustiarnos. Un niño que llora y lucha para quitarse su yeso, se lastima más, gasta sus energías, se amarga y de ninguna manera se alivia para que se le quite el yeso. Así que él sigue luchando, se sigue lastimando. Y el yeso que iba para un mes, ahora le va a durar 2, ¿no? El Señor lo dijo de mejor manera que lo que yo le estoy diciendo. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Mateo 6:27. Las preocupaciones pueden destruir nuestro sueño, nuestros corazones, pero no pueden añadir a nuestra estatura ni 1 centímetro. Así nuestro dolor puede quebrantar primero nuestros corazones antes que la aflicción que Dios ha puesto sobre nosotros. ¿Entendió esto, hermanos? La angustia puede quebrar primero nuestro corazón antes que la misma angustia que Dios puso sobre nuestros hombros. Recuerde que mientras hubo esperanza, David oró al Señor y cuidó a su hijo. Luego que murió, él dijo, mas ahora que ha muerto, ¿para qué ayunar? ¿Puedo yo hacerle volver? Esto es, hermanos, que ni David ni nadie podía alterar el propósito y la obra de Dios, así como usted y yo no podemos cambiar las estaciones del año, alterar el curso del sol, la luna, las estrellas, perturbar el orden del día, la noche. Son cosas que son inalterables, establecidas por una firme ordenanza del cielo. Entonces, ¿por qué se afana por aquello de lo que no tiene control? ¿Sí se ha puesto a pensar? ¡Ay, va a llover! ¿Va a llover, haga así o no haga así? Cuando Dios dice va a llover, eso no está en su control. ¿Sí ven lo que nos enfocamos? ¡Ay, va a llover! Mi consejo pastoral es, ¿cuál es? No se angustie porque nada logra. Más bien enfóquese en ¿qué? Ah, bueno, entonces en vez de hacer así, ¡ay, va a llover! Y usted se angustia, usted dice, ¡ay, no! Hermano, ya. Más bien, si ve que va a llover, pues hermano, pues busque el paraguas, busque la chaqueta, busque dónde escampar. Hermano, es que usted no puede alterar ese orden. No lo puede hacer. ¿Ya? No lo puede hacer. Ciertamente, la voluntad y los propósitos de Dios son desconocidos para nosotros, y mientras su voluntad permanezca desconocida, tenemos que ejercer nuestra responsabilidad. Pero cuando el propósito de Dios, que era desconocido, se manifiesta, entonces es cosa vana afligirnos por eso, ¿ya? Usted no sabe cuál es la voluntad de Dios, si iba a llover o no, ¿sí? Es una metáfora. No sabía. Entonces, cuando usted no sabe, ejercite su responsabilidad. Luego que el Señor haga conocer su voluntad, vamos a hacer que su voluntad era que lloviera, hermano, pues ya que se afana con la lluvia, ¿no? Mientras no la conocía, afánese, pero en su responsabilidad. Y luego que ya la manifieste, no llovió, hizo sol, ya, pues, ya usted qué puede hacer con eso, ya ocurrió, ya el Señor le dijo que quería hacer, y punto. Cuando Dios ya manifiesta sus propósitos, como le pasó a David, él no sabía si su hijo iba a morir o vivir. Entonces, mientras estuvo ahí, no sacudió la mano, sino que
oró al Señor, ayunó, hizo lo que debía hacer un padre con un hijo enfermo y lo entregó para que lo cuidaran otros más competentes que él. Pero cuando el Señor ya le hizo saber cuál era su propósito, que su hijo muriera, entonces él dijo, ¿ya para qué me afano? Si puede usted hacer algo en su aflicción, estoy hablando bíblicamente, ¿no? Si usted puede hacer algo legítimo en su aflicción, entonces ore y hágalo. Y si no puede hacer nada, por más que quiera, entonces ore y siga adelante, porque no va a hacer, por más que quiera, no va a hacer nada. ¿Sí me hago entender? No es un pensamiento determinista. Pero si usted puede hacer algo, pues hágalo. Y si no puede hacer nada, pues hermano, ore y siga adelante, porque si no puedo hacer nada, usted me está diciendo, no puedo hacer nada, ya, déjelo ir. El afán es un sentimiento engañador. Le puede estar haciendo pensar que usted está haciendo algo, cuando la verdad no ha hecho nada. Usted piensa, es que mire, estoy cansado. Usted se cansa de angustiarse. Pero usted no ha hecho nada. Nada a favor del problema. Nada. Entonces, el afán lo engaña pensando que usted esté haciendo cuando usted no ha hecho nada. Más bien, mi consejo es, ya que nada saca angustiándose, enfóquese en su responsabilidad. Con principios bíblicos, en dependencia a Dios, en oración, haga aquello que Dios le ordena hacer. Un hombre que se pincha en carretera puede reclamarle a Dios, pelear con su esposa ahí dentro del carro, maldecir el día que nació, pegarle a su hijo, partirse un tobillo de la patada al neumático, y al final, después de todo eso, ¿sabe qué le toca hacer? Despincharse. A lo que quiera. ¿Y al final qué le toca? Entonces yo me pregunto, ¿y cuando se pinchó, no debió de primero despincharse? ¿Sí ve lo que hace la angustia? Lo hace usted ser errático, completamente loco, desquiciado. Y a lo último, usted va a resultar haciendo lo que debía hacer. ¿Ya? Pues bien, no malgaste sus fuerzas y ánimos sin provecho. Resérvelos para la obediencia. Esa fuerza que usa para angustiarse, resérvela para obedecer. Y para futuros ejercicios y pruebas. Tal vez llegue el momento en que usted requiera toda la fuerza para soportar cargas mayores y su fuerza se le haya ido afanándose y llorando. Así que mi consejo primero es, no se angustie ni se afane, porque nada logra. Más bien, enfóquese en su responsabilidad, ¿ya? En su responsabilidad. Yo le he aconsejado a muchos hermanos aquí. No, que mi esposa. ¿Y usted puede hacer algo? Algunos me dicen sí, otros me dicen no. Si puedo hacer algo, mi consejo es, hágalo. No puedo hacer nada. Pues ore. Usted me está diciendo que ya no puedo hacer nada, pues ore y adelante, porque si no puedo hacer nada, ¿qué puede hacer, hermano? ¿Ya? Pero no se afane, porque usted se va a engañar pensando que está haciendo mucho, y en verdad no ha hecho absolutamente nada. Segundo, sométase con paciencia y gozo a las aflicciones, porque Dios regularmente da más de aquello que quita. Sí, hermanos. Escuche, es largo. Usted debe someterse con paciencia y gozo. Mire, es deliberado. Paciencia y gozo a las aflicciones. ¿Por qué? Porque regularmente, es decir, es lo más habitual que Dios haga, que Él da más que aquello que quita. No tenga esa expectativa mala. Es más bien la excepción cuando Dios no da más que lo que quita. Lo más habitual en Dios es que al afligirnos y quitarnos algo o privarnos de algo,
regularmente Él nos va a dar más de lo que quita. Es como un niño que usted, no sé, vamos a colocarlo en términos de adolescente para... Usted que es adolescente hace 3 años tiene una flechita y usted tiene un iPhone aquí atrás. Dice, deme ese que le voy a dar otra cosa más. Y el muchacho dice, no, es mi teléfono, y aquí puedo jugar culebrita, bla, bla, bla. Usted dice, no, venga para acá y usted empieza a forcejear con él. ¿Pero para qué? Pues venga, deme eso y tome, ya. Pero ¿cómo se gana el mayor premio? Mire, si él es tranquilo, se lleva lo mejor. Por favor, para este consejo, no me lo interprete de la manera más carnal y codiciosa posible. Yo no estoy diciendo, si se daña mi carro, si se me daña Monaguillo, Dios me va a dar un Ferrari. No, hermano. No funciona así. En esta iglesia no creemos eso. O si Dios me quita un empleo, mi empleo de portero me hará gerente de Amazon. O cosas así, como les enseñan a ustedes, o les enseñaron muchas veces, ¿no? Que tranquilo, que si Dios quita algo menor es porque usted va, pero todo es terrenal, todo es carnal. Pero sin duda, escuche, el testimonio unificado de la Biblia nos dice que quienes se sometieron al Señor con paciencia, tranquilidad, fe, buen corazón, recibieron mucho más. Pero escuche, no es someterse de cualquier manera. Aquellas personas que se sometieron con tranquilidad, fe, buen corazón, paciencia, recibieron de Dios mucho más. A veces, más que aquello que se les quitó. A veces se les dio cosas distintas a las que se le quitaron, pero siempre se les dio más. Siempre. Es el niño que se revuelca y se retuerce evitando la disciplina el que se gana más vara y no recibe consuelo. Es el hijo que agacha la cabeza sinceramente, siempre para él su castigo es menor y recibe más consuelo. Siempre, siempre. Dios es capaz de restaurar las cosas que quitó, comodidades perdidas, pero si nos sometemos mansa y pacientemente, porque Él no está aquí para afirmarnos en nuestra altanería. Está aquí para honrar sus principios. Está aquí para honrar la palabra que Él mismo inspiró. Atienda esto. ¿Qué perdió José? ¿Qué perdió José cuando fue vendido? Hermanos, él perdió el amor de su familia. ¿Recuerda que sus hermanos lo odiaban? Y su papá sospechaba de él. Él perdió el amor de su familia, perdió a su familia, perdió su tierra, perdió comodidad, hasta perdió la confianza de Potifar. Y luego, ¿qué le trajo Dios? A su familia y mucho más, ¿verdad? ¿Sí ve que le dio más de lo que le quitó? Siempre es así, hermanos, generalmente. Pero ¿cuál fue la actitud de José? De andar pateando las pirámides allá, las esfinges, de estar maldiciendo las cosas, ¿sí, hermanos? No, hermanos, el que le tiró la nariz a la esfinge fue Napoleón Bonaparte, no José. ¿Ya? Ese hombre se sometió al Señor. ¿Y qué hizo Dios? No solo le dio a la familia, le dio la primacía en su familia, le salvó la vida a su familia. Su nombre quedó como un grande en la fe. Santiago 5:11 dice, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Cuál es la historia de Job, hermanos? ¿Qué le quitó Dios a Job? ¿Y qué le dio? ¿No dice la Biblia que le dio más de lo que le había quitado? Isaías 49, 21 y 22. Y dirás en tu corazón,
¿quién me engendró estos hijos? Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió estos? He aquí yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? Así dijo Jehová el Señor, he aquí yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera y traerán en brazos a tus hijos y tus hijas serán traídas en hombros. Cuando el pueblo de Israel se preguntaba si había esperanza para ellos, como una figura de una mujer que fue abandonada sola y no tenía hijos, después, ¿qué dice ella? ¿De dónde han venido todos estos hijos? Ve, hermanos, Dios castigó a Israel, pero después le dio muchos más. Ana fue afligida con la esterilidad, pero luego Dios le dio un hijo para Jehová, un profeta de Dios para bendición de todo un pueblo, y después le dio más hijos. Hermanos, pero ¿cómo fue Ana? ¿Cascarrabias? Allá chantada, por allá en la casa, que no quería cocinar, que no quería hacer el aseo de la casa porque estaba deprimida. No, hermanos, se sometió al Señor, oró al Señor, mujer de piedad, y el Señor le dio más de lo que ella algún día pidió, porque ella pidió un hijo y Dios le dio más. Daniel perdió el caso con sus enemigos, ¿no? Es decir, perdió el caso judicial con sus enemigos, pero Dios le dio vida y grandeza, más grandes que antes. Daniel fue más grande. El Daniel que entró al foso no tenía tanto poder como el Daniel que salió del foso de los leones. Los discípulos, casi que en un lamento encubierto, le preguntaron al Señor, en Marcos 10, 28 al 30. Entonces Pedro, mire el reclamo de Pedro, si era era una queja acusación encubierta. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. ¿No es más? ¿Cuántos amigos se ha tenido que desprender usted por seguir a Cristo? ¿Más que estos amigos? ¿No, verdad? Usted ha recibido más de lo que Dios le quitó en algún momento. Usted tiene que ser humilde, sencillo, de buen corazón ante el Señor. Dios puede quitarnos un consuelo hoy para darnos muchos consuelos más adelante. Hermanos, Pablo fue herido con un aguijón permanente, pero Dios le dio más. ¿Por qué? Porque le dio su gracia. Y en nuestro sistema de valores, gracia es más que salud, ¿no? Dios le dio una cruz a su Hijo y luego lo hizo heredero de todas las cosas en el cielo y en la tierra. Hermanos, la excepción es que Dios no da más de lo que quita. La regla es que Dios siempre da más de lo que quita, pero cuando hay gozo y paciencia en el Señor. Pero hemos de esperar paciente y humilde ante el Señor, porque un espíritu desconfiado, altivo, amargo, no obtendrá la sonrisa divina. Salmo 41:2 dice, pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Sí ve, hermano? No fue que Él estaba afligido y el Señor escuchó su clamor, sino que Él estuvo afligido y ¿qué? Pacientemente esperó. Y dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Sí ve? O sea, había caído, ahora lo hizo ir, lo sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Ahora mira, ahí es donde le da más.
puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Sí ve que le dio más? No solo lo sacó, que cayó, lo saco, pero no, dice no. Luego que me sacó, puso mis pies sobre peña y luego enderezó mis pasos. Dios siempre da más de lo que alguna vez quita, hermanos. Siempre. Lo raro es que no pase. Lo habitual es que eso pase. Sométase con paciencia y gozo a las aflicciones, porque Dios regularmente hace eso. 3. Cuídese de andar afligido y angustiado sin recibir consuelo, porque Satanás saca mucha ventaja de ese estado. Es un consejo que le doy, hermano, llamémosle de autopreservación. Usted debe cuidarse de andar afligido y angustiado sin recibir consuelo. Yo le he dicho, hermano, que estar afligido y angustiado hace parte de nuestra vida. Hay una angustia legítima. Pero cuídese de permanecer allí. Y más, cuídese de no recibir consuelo. Porque Satanás, hermano, saca ventaja de esa situación. Si hay alguien al que le gustan las desproporciones, es al diablo. Entonces, buscará llevar la angustia, que puede ser legítima, a un extremo, donde pueda sacar todo provecho para destruirle. Satanás y sus demonios se mueven en las tinieblas. Efesios 6:12. ¿Qué significa eso? Pues, hermanos, que Satanás nunca pelea de frente. Satanás es cizañero. Satanás es como una alimaña. Se mueve en la oscuridad para hacer daño. Por eso se le llama que son de las tinieblas. Y existen 2 tipos de tinieblas que le dan ventaja a Satanás. Primero, las tinieblas de la mente. Es decir, ignorancia. La ignorancia, cuando oscurece el entendimiento, ahí gana Satanás. La segunda oscuridad es la oscuridad o las tinieblas de las situaciones difíciles, es decir, los problemas, las aflicciones. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando usted está en esa aflicción, se puede decir que entró en las tinieblas. ¿Ya? ¿Qué dice la Biblia en el Salmo 23? Dice la Biblia, aunque ande en valle de sombra de muerte. Mire que no es que haya muerte ahí, pero como está oscuro, usted a toda sombra le va a decir, eso es para matarme. Eso es un valle de sombra de muerte, donde se siente la amenaza, aunque no sea real. Hermano, y Satanás gana ventaja en esas 2 tinieblas. Cuando entramos en esos tiempos de oscuridad, él está ahí. Cuando tenemos tinieblas en la mente, en el corazón, él gana ventaja. Por eso el apóstol nos exhorta a vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, Efesios 6:11, pero también, mire, contra las acechanzas, ¿no? O sea, ¿por qué debemos estar firmes? Porque Satanás usa sus acechanzas. O sea, que el primer peligro es Satanás atacando. Pero también dice, tomen toda la armadura de Dios para que podamos resistir, ¿qué? El día malo. Así que hay 2 problemas, Satanás y el día malo. ¿Sí lo vio? Y entonces, ya que Satanás es un problema y el día malo es otro problema, ¿qué dice la Biblia? Estén firmes, pónganse la armadura. ¿Para qué? Para que puedan resistir al diablo, resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Normalmente Satanás nos atacará para llevarnos a la oscuridad, para confundirnos, para atacar nuestro entendimiento de las cosas, o bien Dios le permitirá que nos lleve a ciertas cosas, y cuando estemos allí, o aprovechando que providencialmente Dios nos ha puesto allí,
verá el momento más adecuado para tentarnos. Qué raro, hermanos, que Satanás haya estado agazapado hasta el día 40 del ayuno de Cristo. Usted en el día 40 de ayuno, usted no está más fuerte físicamente, mentalmente, ¿ya? Y Satanás tuvo la paciencia de decir 1, 2, 3, 15, 25, 30. Imagínese usted. Yo creo que aquí no hay ninguno, no se nota, aquí nadie ha ayunado 30 días, ni 40. Imagine que el Señor ya caminaba despacio, ¿no cree? Era un hombre de verdad. Caminaba despacio. Ya su resistencia física no era la mejor. Y fue al día 40 donde Satanás vino. ¿Ya? Ese espíritu cobarde cae sobre el pueblo de Dios cuando está abatido, tanto en espíritu como en providencias. Satanás nunca habría deseado que la mano de Dios se hubiera extendido sobre la persona, las posesiones y hasta los hijos de Job, si Satanás no hubiera visto que ahí pudiera ganar ventaja con él. ¿Sí ve? Él negoció. Y entonces cuando dijo, toca todo lo que tienes, él dijo, ¿ya? Porque él en esa providencia está en oscuridad. Y ahí es donde Satanás sabe que puede atacar y hacer daño. Alguien dijo, cuando es la noche oscura de los hombres, es mediodía para Satanás. Es decir, nuestro tiempo de sufrimiento es su tiempo de trabajo más ocupado. Él plantará muchas sugerencias, pensamientos, inconformidades, dudas, preguntas, recelos sobre la aflicción, que vienen a ser mucho más peligrosas para nosotros que la aflicción misma. A veces, hermanos, Satanás inyecta pensamientos desalentadores en el alma afligida. Salmo 31, 22, decía, yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos. Esto no está diciendo un recién convertido, hermanos. Pero ¿qué dijo en su apresuramiento David? Aquí ya me morí. ¿Me morí? Mire cómo Satanás inyecta pensamientos de desaliento. Es decir, ¿para qué pelea? Ya, te va a morir. Lamentaciones 3, 18, 19, y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y del ayel. ¿Nota lo que dice ese hombre? Pereció mi esperanza en Jehová. Qué terrible, ¿no? Satanás gana ventaja ahí como usted no cree. Lo hace orar y decir cosas que usted no diría en otra circunstancia. A veces sugiere pensamientos duros contra Dios. Ruth 1:20, Noemí dijo, llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Eso es muy recio para con Dios, muy recio. Eso es pensar, decir cosas feas de Dios. Lamentaciones 1:12, mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. A veces Satanás sugiere que su dolor es más grande que lo que todo el mundo ha vivido en la vida, que Jehová ha posado en usted una mano más dura que en cualquiera. A veces Satanás siembra murmuraciones y pensamientos de repugnancia contra el Señor, tanto que usted se disgusta con el único que no debería disgustarse, y es Dios. El Señor le dijo, Jonás, ¿haces bien en enojarte? Y el que dijo, pues sí, me enojo mucho hasta la muerte. ¿Qué pensamientos tan sombríos son estos?
Otras veces aviva pensamientos muy irreligiosos y ateos, como si no hubiera ningún privilegio de servir a Dios con todo esfuerzo. Salmo 73, 13 y 14, dice el salmista: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Mire toda la ventaja que Satanás toma en el corazón cuando un creyente es afligido y no accede al consuelo de Dios. Usted debe ser sabio, no le dé material a Satanás, que del muro de dolor que usted ha construido en su aflicción, él hace un castillo y se atrinchera y más lo hiere. Rehuya y evite cuidadosamente todo lo que pueda renovar o aumentar su tristeza o provocarle a la impaciencia. Nuestra impaciencia es como la yesca, o le llamamos aquí el chamizo, o la pólvora. Mientras podamos evitar que las chispas caigan sobre ella, no hay gran peligro. Pero aquellos que andan en su corazón con yesca y pólvora deben andar cuidadosamente evitando las cosas que lo angustian. Hermanos, en el pueblo de Dios hay generales, hay capitanes, hay soldados y está el que debe ser cuidado y punto. Hemos tenido la experiencia de hermanos que van a consolar a otro y el que fue a consolarlo queda afligido ahora. Sí, hermanos. Sí. Que van a atender un problema y ahora teníamos un problema, ahora tenemos dos. ¿Ya? Si usted tiene corazón de yesca, huya. Huya de donde Satanás lo pueda agarrar, ¿no ve? No todos tienen, hermano, mire, el brazo para ayudar a otro. ¿Ha visto esos videos? Que a veces la gente va a ayudar al que está en la piscina y allá resulta. Pero en la vida espiritual eso es costoso. Y usted debe saber, usted debe medirse y mirar su hombro y decir si tengo una estrella o si tengo un babero todavía. Y sea consciente porque es mejor para usted. Es mejor para usted. Hay cosas que usted no debería jamás escuchar. Si usted se atraganta con lo que escucha, usted tiene babero. Y entonces, por favor, huya. Porque Satanás, él no tiene babero. Él no tiene babero. Si usted tiene ese palito, ¿verdad? Para la tristeza, bueno, pues ¿para qué se pone a ver las telenovelas chinas o turcas? No haga eso. No haga. Es una manera de decirlo, yo sé que por ahí no va, pero hermanos, usted reconoce que usted tiende a la depresión, entonces, ¿de qué pensamientos debería alejarse? De esos mismos, ¿no? De esos mismos. Si usted tiene un asunto donde le tocan y le duele, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de conversaciones debería evitar? Esas, mientras a usted le va creciendo la barba, ¿sí? ¿Me hago entender la metáfora? Mientras se va volviendo maduro, mientras puede tratar más cositas, es mejor, hermano, que si usted tiene pies débiles, no se ponga a saltar tan alto. Porque, ¿sabe? Satanás ha saltado sobre esas rocas desde que tentó al primer hombre. Él ha tratado con gente como nosotros, como quiere. Como quiere. Y cuando David se le subió al ring, David cayó. Y cuando Abraham se subió al ring, Abraham cayó. Y cuando Elías se le subió al ring, Elías se cayó. Y cuando Sansón se le subió al ring, Sansón se cayó. Y cuando Pablo se le subió al ring, se cayó. Y cuando Pedro se subió al ring, se cayó. Y cuando Cristo se subió ahí, Cristo lo venció. Entonces, hermano, piense esto. No se meta en cosas que no puede manejar. Al hacerlo, le está dando el material a Satanás con el que usted mismo se va a herir, ¿no? ¿Es débil de carácter? ¿Es débil de carácter?
¿Usted considera que es débil de carácter? ¿Usted de los que nunca sabe cómo decir no? Hay gente que ya desde pequeñito aprendemos a decir no, y nos sale con fluidez, ¿verdad? Si usted es falto de carácter y está con amigos no creyentes, ¿sabe? Termine la clase y ¿sabe qué es lo mejor que usted puede hacer? Huyar. Porque usted se queda en el corrillo, usted ya después dice, es que yo sí soy muy, muy cobarde para decir no. Entonces usted va a resultar haciendo las cosas de sus amigos. Hermano, no se meta en lo que no puede llevar. En la época de aflicción, rehuya estas cosas. Hermanos, se está cargando con un dolor. Recuerdo en este libro del que hemos sacado esto, la historia o el comentario del hermano que dice, si usted ha perdido un hijo, ¿qué hace guardando su pelo, su ropa, sus cosas? Es decir, ¿cómo piensa salir de allí? Dándole material al diablo. ¿Qué va a hacer él con ese mechón de pelo o esa ropita que está guardando? Dígame, ¿qué va a hacer Satanás? Lo mejor que puede hacer, ¿sabe? Mantenerlo llorando, desconfiado, lamentando, deprimido. Hermanos, hay gente que puede guardar el mechón. ¿Y sabe qué les pasa? Pues no mucho, hermano. Tienen carácter. ¿Ya? Pueden guardar la foto, pues. ¿Ya? Usted tiene que mirarse al espejo, hermano, al espejo de verdad, no al que aumenta. No cuando usted sea un tigre, sino el de verdad. Y decir, tengo barba o babero. No le estoy ofendiendo, hermano. Pero usted debe saber, si ya anda en botas o en patines, en patincitos de niño, ¿ya? Estando en patines, hermano, pues cuídese de un bebé, ¿ya? Este es un bebé. Hágalo. Muchas personas han intentado rescatar a no creyentes en su aflicción y terminan en peores aflicciones de las que se fueron. Yo recuerdo, hermanos, un hombre que fue a ayudar a una persona que había tenido una experiencia horrible en una iglesia cristiana, es la verdad. Y esa experiencia fue horrible. Y él dijo, le ayudaré. Y cuando se puso a escuchar qué le había pasado en la iglesia cristiana, él mismo se desilusionó de la iglesia cristiana y no volvió. ¿Sí es lo que hace Satanás? Hermanos, es que él ya sabe pelear. Nosotros hasta ahora estamos aprendiendo. Él lleva peleando 6,000, 7,000 años cada día de su maldita existencia. ¿Usted cuántos años tiene? ¿30, 40, 50, 60? ¿Cree que lo va a superar? No. Aprenda a pelear. Aprenda a pelear. Con un poco de murmuración, Satanás levanta una blasfemia. Con un poco de queja, el diablo levanta una apostasía. Él roba la paz, entorpece para que no cumplamos nuestros deberes. Nos puede hacer actuar de manera impropia bajo la aflicción, no solo para nuestro mal, aún para el tropiezo y endurecimiento de otros en su pecado. Tenga cuidado, no sea que por el exceso de tristeza demos lugar al diablo en nuestra alma y afectemos a otros. Esfuércese por evitarlos como ocasiones que presenta el enemigo para atraer las corrupciones de su corazón. Por eso Jacob fue sabio. Cambió el nombre de su hijo, que el nombre que Raquel le había dado a su hijo, para que no fuera una ocasión diaria de renovar su aflicción por la pérdida de su esposa. Más bien lo cambió para que pudiera a diario recordar la misericordia de Dios. Aprenda a pelear. Aprenda a pelear. Es una pelea real. Cuarto, ¿seguro que su angustia es para tanto? ¿La ha comparado con la que otros han experimentado?
Yo le pregunto, son consejos pastorales. Yo le pregunto, a usted que está angustiado, ¿seguro que es para tanto? ¿Ha comparado su angustia con la que otros han experimentado? Hermanos, es bastante frecuente que el que sufre se da de manera desmedida al dolor, porque en el fondo, hermanos, a todos nos ha pasado así, a todos nos ha pasado así. Y por eso hablamos con propiedad. No hablamos con propiedad porque estamos tanteando, ¿no, hermanos? El que sufre de manera desmedida, en el fondo se considera solo. En el fondo considera que él ha sufrido más y que su dolor es particular. Cada uno de nosotros debe en verdad ponderar que puede que Dios nos esté castigando con una vara dura, y aunque así sea, es comparativamente un golpe suave comparado con lo que otros santos tan piadosos o quizás más piadosos que nosotros han experimentado. Calcúlelo bien, hermano. Usted puede decir, mi prueba es dura. Yo puedo decir, es verdad, es dura. Pero comparado con lo que gente tan o a veces más piadosos que nosotros han experimentado, su angustia es leve, es leve. Usted, por ejemplo, pudo haber perdido un hijo. Job perdió 10. A usted quizás lo han robado. Le han robado algo, su quincena, su teléfono, su carro. Job quedó en un día solo con un palo para rascarse. A usted quizás lo han abandonado sus amigos. Recuerde que hay santos que los han desterrado y desarraigado de todo cuanto tenían. ¿Come poco? Lázaro tenía que comer de lo que caía de la mesa de un rico. Si usted recibe el reproche y la ofensa por ser cristiano, Pablo recibió de los judíos 195 azotes por la misma causa. ¿Es acaso un hijo enfermo su aflicción? Sedequías vio cómo asesinaban a sus hijos ante sus ojos y luego le sacaron sus ojos. Si la situación es apremiante, recuerde, usted dice, es duro ver a mis hijos no tener lo que yo quisiera darles. Recuerde que una vez en la historia de Israel, las manos de mujeres, eso dice literal, Lamentaciones 4:10, las manos de mujeres piadosas cosieron a sus hijos, sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Gente piadosa, gente que creía en Dios como usted y como yo, el día de la angustia, cosieron y comieron sus propios hijos. Si usted tiene un par de hijos rebeldes, recuerde que Aarón vio fulminar a sus 2 hijos y ser consumidos por el fuego de la ira, sin esperanza. Al menos con sus hijos, están vivos, hay esperanza, ¿no? Alguno dirá, es que eso es muy extremo. Ok, abandonemos la Biblia. Usted debería leer un poco más de la vida de los hombres de Dios de la antigüedad y se dará cuenta de los aguijones con lo que hombres y mujeres de mucha piedad vivieron y aún así glorificaron a Dios. Hermanos, realmente, cuán poco sabemos de los aguijones que hay en las aflicciones de otros. Seguramente no tenemos razón para pensar que el Señor nos ha tratado más amargamente que a nadie. Si usted lo piensa bien, su golpe es suave, con el que hombres y mujeres igual de piadosos o quizás más que nosotros han tenido que vivir. Por último, mi último consejo pastoral: si no se va a avanzar mucho en nuestras cosas, gane terreno en el área de la oración. Si en la angustia usted no va a avanzar mucho en otras cosas, que en su carácter, que en su teología, que en su doctrina, que en su práctica, que en su perspectiva, todo lo que le he enseñado por estas clases, si no va a avanzar mucho en eso, al menos, hermano,
en la aflicción, al menos gane terreno en la oración. Hermanos, usted y yo debemos considerar lo que han hecho hombres y mujeres de piedad en su aflicción. Si algo, piénselo, usted que lee las historias bíblicas año a año, si algo identifica a las personas de Dios que han sido afligidas, ¿no es que todos han orado? Piénselo, hermano. Es que la Biblia no se equivocó. Todo el que ha sufrido, usted lo ve orando. Abraham oró, Job oró, Sara oró, Esther oró, Daniel, los salmistas, los profetas. En su angustia, ¿qué hizo el Señor Jesús en Getsemaní? Su momento más álgido de dolor. ¿Qué ve haciendo a los apóstoles? Pero vaya una generación más adelante, ¿qué ve haciendo a los padres de la iglesia? ¿Qué ve haciendo a los reformadores, a los puritanos, a pastores y hermanos maduros? Entrevístese con cada uno de los que hoy están en pie después de muchas guerras y pregúntele, ¿qué ha hecho? Tal vez él diga, no me recuerdo muy bien, pero he orado al Señor, he orado. La oración es el acompañante y el gran privilegio de los que sufren. ¿Por qué en lugar de quejarse o amargarse, no convierte cada cosa en una oración? ¿Usted sabe cómo hacer eso? ¿Le da sentido esta frase? ¿Por qué no convierte cada cosa en una oración? Hagamos el ejercicio esta tarde. Es que son consejos pastorales, ¿sí? Consejos pastorales. Piense en algo que le produzca temor, aflicción. Piense en una queja. Quéjese hoy día, quéjese. ¿Ya la pensó? ¿Cómo qué? Dígame una queja de las que sabemos dar. No tengo plata. ¿Ya ve? Escuche. No tengo plata. No tengo plata. Transfórmela en una oración. Quítale el Póngale, Dios mío, Señor, no tengo dinero. Súpleme en tu bondad. ¿Sí nota? Cambió una queja y la convirtió en una oración. Así gana más, hermano. Las quejas no se escuchan. ¿Las peticiones? Sí. Dígame un temor. Tengo temor a quedarme solo. Ahora convierta eso en una oración. Padre, tengo temor a quedarme solo. Provéeme de tu compañía, Señor. Si me quieres proveer una persona, gloria a Dios. Si no, si tú me acompañas. ¿Sí ve, hermano? Entonces, ¿qué pasa? Que entonces, ¿sí ve cómo se elimina una queja? Algo que iba para su mal, ahora usted lo usó para su bien. Dígame, hermano, un asunto que le produzca rabia, una injusticia. Mi primo le prestó una plata y me robó. Como si yo tuviera tanta plata. Todavía es injusta. Por ponerme de cristiano, de repente para. Y entonces ahora dice, Señor, mi primo me robó. Tú sabes que le hice esto con bien para él, pero me ha robado. Tú sabes que necesito este dinero. Ayúdame a recuperarlo. O dame la gracia para vivir sin ese dinero. ¿Sí ve, hermano? Aunque no avance en otra cosa, en la aflicción, usted puede avanzar en la oración. Torne todo en una oración, que si las cosas no avanzan, al menos usted está en pie, delante de Dios. Y usted espera lo mejor de Dios, porque generalmente Él da más de lo que quita. Deje de hablarse a usted mismo. Usted no es Dios como para que usted se hable a usted mismo y usted reciba un consejo de usted. Usted dice, es que me gusta desorarme de las mejores personas, ¿cierto? Hablándome a mí mismo. No, hermano. Es que usted también es hombre. Usted también es hombre. Entonces no confiéis en meros hombres. ¿Por qué? Porque todos ellos y sus planes, ¿qué? Inclusive usted es ese hombre.
Entonces, ¿qué? Ore a Dios. Hable a Dios, Él sí sabe cómo. Ore con humildad, con reverencia y amor. Verá cómo un poco de oración hace más que un montón de queja. Pruébelo, hermano, pruébelo y verá que un poco de oración hace más que un montón de queja. Mira, haga esto, hermano. ¿Tiene conflicto con su cónyuge? Haga esto, hermano. Antes de acostarse, invierta 2 minutos orando y me dice cómo le va hoy y mañana. Puede hacer lo que quiera, angustiarse y lo que quiera. Es un alivio cuando en la angustia podemos verter nuestro problema. A mí me sirve contar mis problemas a mi esposa, pero hermanos, dejar mis cargas en las manos de Dios mismo, que Él es clemente. Mi esposa muchas veces no puede hacer nada, pero Dios sí. Yo le dije que Satanás era antiguo lidiando con gente, ¿no? Pues Dios es eterno. Satanás hizo tropezar a Adán y Dios restauró a Adán. Satanás hizo caer a Abraham y Dios restauró a Abraham. Satanás hizo caer a Elías y Dios restauró a Elías. Si Satanás sabe cómo hacer su oficio, Dios más. Entregue las cosas a Él, hermanos. Póngase de rodillas, literal o metafóricamente, tómelo, pero en el día nublado y oscuro, retírese de todas las criaturas para que tenga plena libertad con Dios y derrame su corazón allí. Me gusta esta experiencia que tuvo el rey Ezequías, hermano. Es tan vivo lo que él pensaba de Dios, que cuando recibió una carta amenazante del Rabsaces y la leyó, corrió al templo y la abrió y dijo: Señor, mira lo que han escrito. Él creía que Dios estaba con él, mirando estas cosas. Él sabe qué hacer con él. Retírese del hombre, derrame su corazón a Dios, confiese su pecado, júzguese digno del infierno como lo es, júzguese digno de la aflicción que experimenta, justifique a Dios en todos los golpes que le ha propinado a usted y ruéguele en angustia que lo ponga bajo las alas de su omnipotencia. Implore misericordia, gracia, buen ánimo, fe, gozo. Dígale: Señor, alegra mi espíritu decaído. Pruebe qué alivio le proporcionará Dios al que así procede. Yo sé que el Señor no fue a la cruz riendo en su cara, pero se levantó de Getsemaní y ¿sabe qué dijo? Vamos, se acerca el que me entrega. ¿Sí? No creo que él se fue riendo, pero cuando se levantó de esa oración, se levantó resuelto a hacer la voluntad de Dios. Salmo 94, 17 al 19. Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Que así sea en nuestras aflicciones, por Cristo, quien fue a la cruz para llevar nuestras cargas y además para llevarnos al cielo. Oremos.